licenciado en Derecho, maestro en Ciencias Jurídicas por la Universidad Panamericana, profesor de Derecho Romano y de Historia de la Cultura Jurídica. La ponencia es Los nuevos derechos humanos, ¿logro o imposición ideológica? Démosle la más cordial bienvenida a Rodrigo Fernández Díez. ¿Qué tal? Buenos días. Pues su servidor es Rodrigo Fernández Díez y pues yo les vengo a hablar de un aspecto que suele tratarse poco alrededor de los derechos humanos. En nuestro tiempo tendemos a tener una opinión muy positiva de los derechos humanos, al grado que parecería que los derechos humanos se tratan como una especie de nueva ética, un nuevo criterio de lo que es lo correcto y lo incorrecto. Incluso en nuestros días se utiliza mucho la expresión para decir que alguien actúa de muy buena manera, decir que es muy humano. Y pues el ser humano, como ustedes recordarán, aunque haya sido creado por Dios de determinada manera, se pervirtió a partir del pecado original y en consecuencia el pecado también es parte de la naturaleza humana. Por eso cuando decimos que algo es o alguien es muy humano y lo decimos con una connotación necesariamente positiva, eso ya implica una noción quizá distorsionada de la naturaleza humana. Pecar también, desafortunadamente, a partir del pecado original, también es muy humano. Y este cambio se debe a que desde hace alrededor de 200 años se ha difundido por el mundo una antropología revolucionaria cuyo origen se encuentra en el liberalismo y que ya hemos asimilado tanto que ya ni siquiera la percibimos. Los derechos humanos son una derivación de esa misma antropología revolucionaria. Ahora, por supuesto, la Iglesia ha lidiado con este problema siguiendo estrategias diferentes a lo largo de estos últimos 200 años. Al inicio, cuando se proclama la célebre Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la primera, la de 1789, en plena Revolución Francesa, era muy notorio que la antropología subyacente a los derechos humanos era no solamente distinta, sino contraria a la antropología que enseñaba la Iglesia. A tal grado que en 1789 el Papa Pío VI condena esa declaración. Gracias. Y señala que es contraria no solo a la religión, sino a la sociedad misma, que es disolvente de los vínculos humanos. Pero claro, en esa época, siendo nueva la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, al ser nueva era muy notoria la contradicción con el catolicismo. Hoy en día, 200 años después, ya la tenemos tan asimilada que ya no nos damos cuenta de esta contradicción. Ahora, ¿cómo se podría en cierto modo resumir un poco esa historia, esa confrontación y cómo fue siendo asimilada? Dígame. Sí. Es un documento que desafortunadamente no está traducido al castellano, que es el breve Quod Aliquantum del Papa Pío VI. Y durante esa última década del siglo XVIII y prácticamente todo el siglo XIX, el magisterio eclesiástico, especialmente el pontificio, es contrario a esa antropología disolvente de los derechos humanos. Durante toda la primera mitad del siglo XX se notaba, también era muy notorio, cuando menos en ciertos ámbitos, todavía esa contradicción. Y fue más o menos a partir de mediados del siglo XX
que comenzó a presentarse como compatible con el catolicismo, derivada del catolicismo, y si hubiera algún derecho humano monstruoso, eso se debe a una tergiversación. Es decir, cambia el enfoque desde el cual el catolicismo trata los derechos humanos. Y hay algo ahí que es muy preocupante. Al respecto debemos notar que pues, nuestro clero no es inmune o impermeable a las influencias de su tiempo. Eso nos pasa a todos. Y nuestros clérigos pues no es como que sean extraterrestres que lleguen en paracaídas y no tengan ningún tipo de influencia de su tiempo. Al contrario, eso nos ha pasado a todos. Y esta asimilación de los derechos humanos, primero como compatible en algunos puntos, luego incluso como derivada del catolicismo, es una noción que no van a encontrar antes de mediados del siglo XX en las fuentes, es súper nueva, y que en segundo lugar tiene relación con la manera en la que los católicos hemos ido asimilando los postulados del liberalismo, que en parte es comprensible. 200 años de regímenes liberales deben tener alguna influencia en la cultura. Pero lo que ocurre es que a los católicos de 200 años después de la Revolución Francesa y las revoluciones liberales que fueron su réplica, por así decirlo, de algún modo nos han hecho crecer como católicos en un mundo cuya cultura ya no es católica, lo cual nos debería hacer recordar aquellas palabras de las Sagradas Escrituras, que estamos en el mundo, vivimos en el mundo, pero no pertenecemos a él. Es decir, no debemos mundanizarnos y aceptar todas esas corrientes novedosas, que además hasta hace poquito era muy notorio para todos que eran contrarias al catolicismo. Ahora, les voy a poner otra anécdota que subraya esto. En 1789, la Asamblea Nacional en Francia, que hace la primera proclamación de los derechos humanos, en ella hace un discurso un filósofo prusiano, Anacharsis Cloots, y él se sube al estrado en la Asamblea Nacional y dice que los derechos humanos son la nueva religión que va a extirpar al catolicismo de la faz de la tierra. Y lo dice con gusto, él lo celebra. Él era radicalmente anticatólico, radicalmente, visceralmente. De los que luego, cuando empezaron las masacres de católicos en Francia a partir de la Revolución, él las celebraba. Ahora, esto es un poco el problema de fondo. La antropología subyacente a los derechos humanos, que sabemos que hasta hace muy poquito comenzamos a aceptarla, quizá por no entender qué es lo que tienen de fondo. Ese es un punto de carácter histórico, si lo quieren ver así. Hay un segundo punto de carácter más práctico. En nuestros días no existe jurídicamente, más bien no existe reconocido por los estados revolucionarios la distinción entre lo justo y lo injusto. Es muy padre, yo estudié Derecho, y es muy padre ver todavía cómo hay catedráticos en las universidades que insisten en la existencia de la distinción entre lo justo y lo injusto. Bueno, eso no está en los ordenamientos revolucionarios que nos han regido desde hace 200 años. Para nuestros ordenamientos, lo único que existe es la distinción entre lo constitucional y lo inconstitucional. O sea, hay una negación abierta de todos los principios del orden natural, y no es algo que se haya producido recientemente o a partir de la victoria electoral de un partido o de un cierto candidato. Lleva 200 años existiendo y operando de esa manera.
Y los derechos humanos se enlazan con esa nueva idea, que es una idea negadora del orden natural, completamente contraria a esa antigua concepción que la Iglesia había enseñado a los pueblos desde hace pues incontables generaciones. Y en nuestro tiempo, porque nosotros ya somos hijos del siglo XX viviendo en el XXI, nos vemos en necesidad de acudir a los derechos humanos como instrumento técnico para poder defender la vida, para poder defender otras cosas. Pero que nosotros tengamos que invocar los derechos humanos como instrumento meramente técnico, porque es el único que los tribunales de la revolución aceptan, es una cosa, y eso no nos debería hacer incapaces de ver los errores antropológicos que la nueva doctrina de los derechos humanos contiene. Es un poco como, es lo único que, a falta de pan, tortillas. Es lo único que tenemos a la mano y es lo único que podemos invocar en los tribunales. Pero eso no nos debe hacer ciegos a lo que realmente significan. Entonces, por un lado, hay que distinguir entre los derechos humanos como instrumento meramente técnico, que tenemos que utilizar por razones meramente prácticas, y otra cosa muy diferente es su carga doctrinal, que se trata de erigir en nueva ética y que pervierte hasta la médula la concepción católica del derecho natural. Hay que distinguir las dos cosas. Yo hace tiempo litigaba este tipo de materias y a cada rato tenía que andar invocando los derechos humanos, pero al mismo tiempo era consciente de que hay algo perverso en ellos. Tenemos, uno como católico en nuestro tiempo, se ve en necesidad a veces de vivir con ese tipo de contradicciones, en donde a veces parecería que tenemos que participar de los recursos del enemigo, porque no tenemos de otra, porque nos han orillado a ello las circunstancias, a veces porque es el mal menor, pero eso no nos debería hacer creer que es un bien. Hay que distinguir las dos cosas. Ahora, regresando al punto antropológico y con la intención de profundizar en él, ¿por qué la antropología subyacente a los derechos humanos es contraria al derecho natural y al pensamiento clásico en general? Los derechos humanos tienen, en primer lugar, una noción tergiversada de lo que es la persona. En primer lugar. En segundo lugar, tienen una noción tergiversada de lo que son las relaciones humanas. Y en tercer lugar, derivan de los tres postulados fundamentales de la Revolución Liberal. Cuando hablo de la Revolución Liberal, generalmente pensamos en la Revolución Francesa, 1789, etcétera, pero no es simplemente algo que haya ocurrido en Francia y bueno, esos franceses pues que coman sus caracoles y a nosotros qué. Bueno, la Revolución Francesa fue replicada en el mundo hispanoamericano por las secesiones hispanoamericanas. Eso que nos enseñaron a ver como, a apreciar como una guerra contra una potencia extranjera, la guerra de independencia, México contra España, la gente que la vivió no la veía así en lo absoluto. La gente que la vivió como la réplica en tierras hispanoamericanas de la Revolución Francesa. Eso es para lo que nosotros significan las revoluciones hispanoamericanas. Y los regímenes resultantes de ellas son regímenes que institucionalizan los principios de la Revolución Francesa. Entonces, tiene mucha importancia, más bien, entender qué es lo que ocurrió en Francia y que nosotros nos dedicamos a copiar desde el siglo XIX y que le da mucho sentido a nuestra historia.
Ahora, ¿pero qué es ese fondo antropológico implícito en los derechos humanos respecto al cual debemos tener cuidado? Pues, en primer lugar, su noción equivocada de lo que es la persona. A mí me ha tocado mucho ir a congresos donde se habla de la concepción de la persona y qué es la persona y el bien de la persona, pero nunca se le define, nunca se le explica, se le da como una noción que todo el mundo conoce y en la cual no, por alguna razón no se profundiza. Y a lo más que se llega en ocasiones es a repetir una definición del célebre Boecio, filósofo, que habla de la persona como substancia individual de naturaleza racional. Y ya no se profundiza más. E incluso lo que me ha tocado ver muchas veces es que la misma gente que dice es que yo soy pro persona, emplean esa expresión que viene en la Constitución. Y por eso promuevo los derechos humanos. ¿A qué se refieren realmente? ¿Qué significa eso? Es una manera muy artificial de hablar, para empezar, que tiene una carga ideológica muy específica, perfectamente identificable. La noción del ser humano, que comenzó a promoverse a partir de la Revolución Francesa, bueno, en realidad a partir de la Ilustración, y a institucionalizarse a partir de la Revolución Francesa, es una noción del ser humano en la que el alma y el cuerpo no son dependientes uno del otro a tal grado que el ser humano es la conjunción de ambos. Nosotros pues no podemos creer en la reencarnación. Nosotros creemos que hay una cierta unidad entre el alma y el cuerpo, que no era intención de Dios que se separara a partir de la muerte. La muerte la introdujo el pecado original. Eso no era parte del plan divino originalmente. Y también sabemos que al final de los tiempos, cuando no solamente van a vivir las almas felices en el cielo, sino que van a resucitar también los cuerpos y se van a volver a unir a sus respectivas almas. ¿Y qué va a pasar después? Yo no lo acabo de entender muy bien, yo no soy teólogo, pero lo que sí se nos muestra es que cada alma ha sido creada para un cuerpo y cada cuerpo para un alma. Ahora, la noción de la persona implícita en los derechos humanos, tal como fueron inventados, es la contraria. Es la idea de que el ser humano en realidad es su alma y solamente habita un cuerpo. No es también su cuerpo, sino que lo habita, como si fuera una especie de cascarón. Por supuesto, en el siglo XVIII y XIX nadie podía prever hacia dónde iba a llevar esa concepción del ser humano. Hoy en día ya lo estamos viendo. Esa gente que dice, es que yo soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer o algo por el estilo, como si no hubiera correspondencia entre los dos factores, porque creen que el ser humano es solamente su alma, lo cual es una concepción gnóstica. O esa gente que dice, es que mis actos no me definen, pues yo soy un alma que, bueno, es que a partir de esa distinción hasta se puede justificar la reencarnación. Luego aquella gente que no acaba de apreciar por qué el ser humano es ontológicamente distinto de los animales, superior a ellos. Bueno, es que en el momento en el que se disocia el alma y el cuerpo de esta manera artificial, caben todo tipo de errores antropológicos. Por cierto, hay una nueva doctrina filosófica que en el ambiente católico se difunde mucho y se presenta como plenamente católica, que es el llamado personalismo, que también procede de esta distinción, que tiene una raíz gnóstica, lo cual es espeluznante y nos muestra a qué grado lo hemos asimilado, a qué grado hemos asimilado la antropología revolucionaria, que ya ni siquiera nos damos cuenta de que es revolucionaria, de que es algo muy diferente de lo que deberíamos creer.
pues no somos impermeables a las influencias de nuestro tiempo. A veces para bien y a veces para mal. Ahora, esa es la noción que está implícita del ser humano en los derechos humanos. Incluso eso se puede notar en una aseveración que se hace mucho cuando se habla de los derechos humanos. Cuando se dice, es que los derechos humanos tienen su fundamento en la dignidad humana. ¿Y eso qué significa exactamente? Bueno, en que todos somos criaturas de Dios y somos sus hijos por adopción. Sí, sí, pero eso no es lo que los revolucionarios originales decían, en lo absoluto. Ellos a lo que se referían con dignidad humana era meramente se referían solamente a la mera autonomía. Por eso para el liberalismo, una vida que no se puede llevar a cabo de manera completamente autónoma no es digna. Y por eso pueden justificar la eutanasia. Por eso cuando ven que el nasciturus, el niño que está por nacer, no es autónomo respecto a su madre, porque si se le extrae del vientre materno se muere, sostienen con toda naturalidad que carece de dignidad y en consecuencia no es una persona, porque están vinculando la dignidad a la autonomía. Entonces vean ustedes cómo el diablo está en los detalles. ¿Cuál sería una concepción católica de la dignidad humana? Pues la Iglesia siempre había distinguido entre la dignidad ontológica y la dignidad moral. Esto lo hace Santo Tomás de Aquino, por ejemplo. Y la Iglesia señala, el ser humano tiene un cierto estatus ontológico. Es un ser racional y eso lo ubica por encima de todos los animales. En segundo lugar, es hijo de Dios por adopción. O sea, eso eleva todavía más su estatus dentro de la creación. Pero eso no es nada más un dato que uno deba tener en cuenta ya. Bueno, pues un dato que añadir a la colección, un dato curioso. No, es que ese estatus ontológico implica también la obligación de conducirse como alguien que tiene este estatus ontológico, como alguien que no se puede animalizar. Es decir, conlleva una obligación moral también. Y aquel que no se conduce según ese estatus ontológico, aquel que se animaliza, aunque lo haga voluntariamente, aunque lo haga libremente, se puede decir de él que sus acciones son indignas, moralmente hablando. Por eso Santo Tomás dice, una cosa es la dignidad ontológica que todo ser humano tiene, pero otra cosa es la dignidad moral que los seres humanos que no actúan conforme a su estatus ontológico lo pierden, porque se animalizan, se degeneran. Esa distinción entre la dignidad ontológica y la dignidad moral, que es una distinción que uno podría decir es complicada, es difícil de entender, la doctrina de los derechos humanos no la hace. Y en consecuencia, para la doctrina de los derechos humanos, se puede hablar de dignidad ontológica, pero como no se entiende como un estatus que conlleva una obligación de conducirse de determinada manera, cualquier cosa que el ser humano decida, siempre y cuando lo decida libremente, es lícito moralmente. Cualquier cosa. Aunque sea degenerativo. Y el único aspecto que enfatizan es la libertad. Ahora, esto nos lleva a una manera de entender las relaciones humanas que no es la que deriva del derecho natural.
Desde la doctrina de los derechos humanos, el ser humano tiene solamente las obligaciones que asume voluntariamente. Y en ese sentido, a veces, desde la doctrina de los derechos humanos, se refuta ciertas imposiciones de los regímenes tiránicos. Y es comprensible, pero el diablo está en los detalles. Los regímenes tiránicos, cuando estatuyen cosas contrarias al orden natural, no actúan mal porque las hagan porque las impongan. No es la imposición lo que está mal, no es el hecho de imponer, sino el contenido moral de lo que impone. Esta es una de las razones por las cuales otra doctrina novedosa que anda saliendo por ahí, que se está poniendo mucho de moda, que es la doctrina de los libertarios, también es peligrosa, tiene una concepción pervertida de la libertad humana. Y bueno, a veces es fácil simpatizar con ellos, porque a veces se oponen a ciertos regímenes tiránicos. Y uno diría, qué padre, pero las razones por las que se oponen a esos regímenes tiránicos no son las correctas. El señor quería decir algo. Sí, preguntar más bien esa concepción que estaba manejando de la dignidad, distinguiendo la ontológica de la natural. No sé, me viene a la idea y no sé si se puede aclarar aún más. Por ejemplo, el feminismo habla mucho de la igualdad entre hombres y mujeres, lo cual es cierto, somos iguales en general, en dignidad decimos en el catolicismo, somos iguales ante Dios. Sin embargo, gracias a Dios, somos muy diferentes en muchas cosas que nos complementamos. Va por ahí un poco esa concepción de dignidad, como le estaba usted definiendo. Tiene relación con ello, sí. Los seres humanos, el único aspecto en el que somos plenamente iguales es en la dignidad ontológica. En todo lo demás somos diferentes. Y no me refiero a la distinción entre hombres y mujeres, que puede haberlas, pero hay distinciones mucho más radicales. Por ejemplo, un padre no es igual a sus hijos. Y no me refiero en distinciones biológicas, me refiero al estatus que ocupan en la sociedad. Los padres no tienen las mismas responsabilidades que los hijos, tienen más. Por eso, en el antiguo régimen es el régimen existente antes de las revoluciones liberales, es a los padres a quienes se les reconocían más derechos. Porque los derechos dependen de las responsabilidades que cada quien asume. Entonces, imagínense ustedes, pues les puedo dar el siguiente ejemplo. En todas las universidades hay una biblioteca, aunque sea chiquita. ¿Quién tiene derecho a sacar los libros de esa biblioteca? Los alumnos que están matriculados en esa universidad. ¿Por qué? Porque tienen la obligación de hacer sus tareas. Y entonces se les concede el derecho al acceso a esos libros para que cumplen con su deber. Nuestros derechos siempre están condicionados por nuestros deberes. Por eso plantear la igualdad en todos los sentidos tiene algo de falso. ¿Cómo podemos equiparar los hombres a las mujeres si los hombres no somos iguales entre nosotros y las mujeres tampoco son iguales entre sí? O sea, ya para empezar, los padres no son iguales a los hijos, los maestros no son iguales a los alumnos, los gobernantes no son iguales a los gobernados. El único aspecto en el que somos iguales es en dignidad ontológica. Bueno, y a lo mejor también en el pecado, porque pues el pecado original a todos nos afecta. Pero es el único aspecto en el que somos iguales, en todo lo demás no lo somos. En los talentos que hemos recibido de la providencia, en lo que la providencia nos va a exigir el día que se nos juzgue, en todo eso somos súper diferentes. Pero claro, la idea de la igualdad moderna deriva de esa concepción pervertida de lo que es la dignidad humana.
que no distingue entre la dignidad ontológica y la dignidad moral. Y claro, lo importante, lo fundamental en la dignidad moral es que tenemos una obligación de conducirnos conforme a nuestro estatus ontológico, como seres racionales. Como seres racionales que además hemos recibido la redención. No es una opción, no es una preferencia personal, no es un derecho que se puede elegir si se ejerce o no se ejerce. El lenguaje de los derechos todo lo hace opcional. No es opcional, es una obligación. Ahora, esto nos lleva al siguiente punto, que es lo siguiente. Todos los derechos humanos, del listado que uno quiera, derivan del trilema revolucionario original de 1789. Liberté, égalité, fraternité. Yo no hablo francés, espero haberlo pronunciado más o menos bien, ¿no? Todos los derechos humanos que tienen relación con la libertad, tienen relación con la libertad como la entendían los revolucionarios. Todos los que están relacionados con la igualdad como la entendían los revolucionarios. Y todo lo que se pueda relacionar con la fraternidad es la fraternidad como la entendían ellos. Entonces, no hay que andarse confundiendo. Yo recuerdo que alguna vez en un congreso parecido a este en la Ciudad de México, tenía yo un colega que decía, es que el catolicismo es la raíz de la libertad, la igualdad y la fraternidad revolucionarias, porque Dios nos hace libres. San Pablo dice que ya no hay ante Dios distinción entre judíos y griegos, es el padre de la igualdad. Y la fraternidad universal es algo que el cristianismo siempre ha enseñado. Eso es una completa ingenuidad. Ni la libertad, ni la igualdad, ni la fraternidad, como la entienden los regímenes revolucionarios, es como la entendemos nosotros. No solo eso, incluso son una negación de ellas. Vean ustedes cómo hay una utilización del lenguaje sumamente inteligente, sumamente sagaz. ¿Qué es lo que los revolucionarios entienden por libertad? La libertad cristianamente entendida, como lo trataron los padres de la Iglesia, tiene un significado muy diferente. Como ellos la trataban y la llamaban en griego proairesis, es la ausencia de ataduras pecaminosas. Porque solamente en la medida en la que nos vamos liberando de nuestras ataduras pecaminosas, nos encontramos naturalmente encaminados hacia la virtud y hacia Dios. Por eso, en los primeros siglos de la Iglesia, además del listado de pecados que contiene el Decálogo, se traza el listado de pecados capitales. Y si uno se pone a preguntar, ¿por qué necesitamos dos listados diferentes? ¿Que con uno no era suficiente? El listado de los pecados capitales, que entre los griegos son 8 y entre los latinos son 7, no es un listado de actos aislados, es un listado de hábitos. Entonces, imagínense ustedes como en el Decálogo, si alguien tiene una tentación relativa al adulterio, es un acto aislado. Y pues uno se confiesa como acto aislado. Padre, tuve esta tentación, me acuso de haber tenido esta tentación respecto a una mujer casada. Un acto aislado. En cambio, en el listado de los pecados capitales, cuando se habla de la lujuria, ya es el hábito de la lujuria. Cuando ya ha habido tantos actos reiterados que ya se transformó en un hábito. Por eso no coinciden del todo. Ahora, en buena medida la dirección espiritual lo que tiene que hacer es ayudar al dirigido a liberarse de esos hábitos que la reiteración de sus pecados ya le ha engendrado.
Y esa es la manera en la que el cristianismo entiende la libertad. Es la libertad respecto a esas ataduras, esas cadenas que se nos van generando. En cambio, ¿cuál es la libertad como la entienden los revolucionarios y que está implícita en los derechos humanos? Es la libertad respecto a ataduras externas que nos impiden actuar como queremos. Entonces, por ejemplo, si se abolieran todas las autoridades, seríamos perfectamente libres bajo esa perspectiva. Entonces, vean ustedes cómo, así de entrada, no son compatibles. Pero además, no solamente no son compatibles, en el sentido de que una vaya por un lado y la otra por el otro, sino que además son contradictorias. ¿Por qué? Porque muchos de esas que podemos llamar autoridades o reglas que existen en la sociedad, existen para evitar que desarrollemos esos vicios pecaminosos. Por eso el adulterio no es nada más un pecado, era además un delito. Ahora, la mayoría de los códigos penales de la República ya lo eliminaron como delito. Ahora pues, es solamente un pecado y que el padrecito lidie con él en el confesionario y se acabó. Pero ya la República ya se desentendió. Y entonces la República gradualmente lo que va haciendo es eliminar todas esas reglas que ayudaban a mantener la salud espiritual no solo de los individuos, sino del cuerpo social en su conjunto. ¿Por qué? Porque aplica el principio revolucionario de libertad, no de manera inmediata, sino de manera gradual. Y entonces va, por así decirlo, liberando a la sociedad de tabúes, o al menos así lo dice. Luego, segundo principio, la igualdad. ¿Qué es la igualdad cristianamente entendida? La igualdad del ser humano en su estatus ontológico. Todos somos criaturas de Dios. Somos, sí, pues criaturas de Dios por creación e hijos de Dios por adopción. Y ese es el único aspecto casi en el que somos iguales. Esa es la igualdad cristianamente entendida y en que todos estamos llamados a la salvación, etc. ¿no? ¿Cuál es la igualdad como la entienden los revolucionarios? Que todos tengamos los mismos derechos, aunque no tengamos los mismos deberes, lo cual es una aberración desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista ético, desde cualquier punto de vista. La fraternidad, también en eso hay contradicción. ¿Cuál es la fraternidad cristianamente entendida? Pues es por un lado el respeto que todos nos debemos, también por otro lado el cumplimiento de nuestros deberes para con los demás, para con nuestros padres, que es el deber de piedad, para con nuestros prójimos, que en latín se llamaba fides, cumplir la palabra que uno ha dado, etc. Se manifiesta sobre todo en el cumplimiento de nuestros deberes, que a veces son voluntariamente asumidos y a veces los tenemos aunque no queramos. Nadie escoge a su familia y sin embargo tenemos deberes para con ella. Su fundamento no es que uno haya asumido por contrato ese estatus o esa obligación. Ni siquiera se nos pregunta, es la familia que nos tocó y es la familia que Dios quiso. Y aunque nos caiga mal, y todos tenemos parientes que decimos, qué bueno que solamente lo vemos en Navidad. Y de todos modos tenemos obligaciones para con él. No solo eso, imagínense algo más extremo. Nuestro Código Civil dice que el deber de dar alimentos entre padres e hijos es recíproco. O sea, los padres le tienen que dar alimentos a los hijos durante su infancia y después los hijos a los padres durante su vejez. Y lo plantea como recíproco, pero eso tiene también algo de falso. Porque aunque los padres no hayan sido buenos padres, los hijos siguen teniendo el deber de ser buenos hijos. Es espeluznante eso, pero es así. O moralmente hablando. Y también a la inversa, exactamente. Los hijos a lo mejor salen bien revolucionarios
y en nombre de la libertad empiezan a hacer tontería y media. Pues uno como padre no puede dejar de desentenderse. E incluso a lo mejor esto existe también en el matrimonio. O sea, no es como que uno tenga que ser buen esposo solo en la medida en la que su mujer sea buena esposa. Es que aunque no sea buena esposa, tiene la obligación de serlo. ¿Y esto qué significa? Que no es dependiente de un factor externo, que no está condicionado, que a lo mejor ni siquiera es del todo contractual el fundamento de esa obligación, como ocurre entre padres e hijos. Entonces, esa idea de que toda obligación que no es voluntaria no existe es un error gravísimo, que no ha sido voluntariamente asumida. Tampoco elegimos la patria que nos tocó, y de todos modos tenemos deberes para con ella. Y aunque esa patria nos trate con la punta del pie. Recordemos el caso del Cid Campeador, fiel al rey hasta la muerte, aunque el rey Alfonso VI lo trató de la patada. Lo cual, gracias a Dios, son cruces que la mayoría de nosotros no vamos a tener que cargar, pero cuando hacia alguien le toca, la va a tener que cargar. Con, sin o en contra de su voluntad. Ahora, la fraternidad humana tiene mucho que ver con el cumplimiento de esos deberes. En cambio, ¿cuál es la fraternidad como la entienden los derechos humanos o el liberalismo en general? Esta concepción que desde hace 200 años ha ido permeando gradualmente a la sociedad. Para ellos, la fraternidad humana es simplemente la tolerancia. Pero es que, ¿qué es eso de la tolerancia? ¿Qué es, con un mayor grado de detalle? Si alguien a su mujer le dijera que la quiere, es claro el mensaje. Si le dijera que la tolera, pues tiene un significado muy diferente. Para los revolucionarios, el lazo que nos une es de mera tolerancia. Y eso se manifiesta mucho más en nuestro tiempo que en sus orígenes. Porque hoy en día, ya viéndose como normales cierto tipo de tentaciones, y todos tenemos algún pariente o algún conocido que la sufre, tenemos el deber, según el Estado revolucionario, de tolerar esas tentaciones. Vean ustedes cómo tiene algo de, no solamente de sufrir su presencia en silencio, sino incluso va un poco más allá de legitimarlas, de estar de acuerdo con ellas, de justificarlas. Y en un futuro, pues quién sabe, a lo mejor hasta adecuarnos a ellas. Pero vean ustedes cómo la fraternidad del liberalismo es una perversión. Lo que la sana doctrina nos enseñaría es, más bien, que somos responsables por nuestro prójimo, incluso por su salvación, hasta cierto punto al menos. Recuerden en aquel momento en el Génesis en el que Dios le pregunta a Caín, ¿y tu hermano? Y Caín responde como un liberal, pues ¿acaso soy yo responsable de mi hermano? O sea, no me voy a andar metiendo en su vida, que no es libre, que no lo tengo que tolerar. Y hay otro factor adicional, más profundo, el sufrimiento de los justos. Dios se sirve del sufrimiento de los justos para salvar a los pecadores. Y entonces vemos cómo hay una cierta solidaridad en la salvación también. Claro, esto es muy difícil de comprender si tenemos una noción muy individualista de la salvación, y esto es históricamente un motivo de discusión teológica. Pero ¿por qué Dios permite a veces que los justos sufran? En parte por esto. El misterio de la comunión de los santos, que está en el credo de los apóstoles, es una realidad, no es una teoría. En consecuencia, sí tenemos hasta cierto punto al menos la obligación de decirle a nuestro prójimo, eso es una tentación antinatural y yo no te la voy a aplaudir. Digo, no te voy a andar, a lo mejor no es razón para perseguir a nadie, pero eso de andarle tolerando sus tentaciones antinaturales, como si de decirle algo no dependiera también nuestra salvación, hay algo ahí muy interesante.
Por eso también aquella idea que está muy relacionada con los derechos humanos de que cada quien tiene el derecho a hacer lo que quiera mientras no afecte a otros es falso. Porque lo que nosotros hacemos, aunque sean pecados ocultos, afecta a los demás. Porque Dios va a tener que hacer que otros sufran para expiar ese pecado. Entonces, incluso pues hay ciertos pecados de los que nadie se va a dar cuenta nunca. No tenemos derecho a cometerlos, no somos libres de cometerlos, aunque no afecten a nadie más de manera inmediata. Entonces vean ustedes cómo los derechos humanos, aunque tengan una cierta utilidad como instrumentos de carácter técnico, la antropología subyacente a ellos es completamente pervertidora, es contraria a los principios no solo de nuestra fe, sino del derecho natural. Y en consecuencia, y ya en el ámbito de la praxis, del activismo, nosotros también conviene que hagamos esa distinción. No se debe aniquilar al nasciturus en el vientre materno. Y a lo mejor puede uno invocar el derecho a la vida. Pero el derecho a la vida no es la razón por la que matarlo está mal, no hay que confundirnos. Esa no es por la vulneración de ese derecho concedido por la revolución. Ese es el argumento técnico, pero no es la razón de fondo. Y pues me temo que yo de lo que he tenido que hablarles hoy es de esa dicotomía que uno tiene que vivir en nuestros tiempos. Porque estamos en el mundo, pero no debemos mundanizarnos. Y pues creo que resume lo que vine a decirles hoy. Y pues muchas gracias.